Vales al Valle, capítulo 266. El silencio que lo cambia todo. El valle despertó esa mañana con la luz pálida de octubre, extendiéndose sobre los tejados de pizarra y la hilera de chopos, como si el mismo paisaje contuviera la respiración. Pero la calma era una máscara frágil. En las casas grandes y pequeñas, en los corrales y en la taberna, una tensión nueva recorría a sus habitantes. Había asuntos pendientes que no podían posponerse, secretos, cuyas son presentes. Luisa salía de la casa pequeña antes del alba, con la fusta bacha sobre el hombro y la mirada clavada en el camino que conducía a la fuente. Cada paso la acercaba a un hombre que parecía un enigma. Tomás había llegado al valle hacía semanas como quien se instala sin hacer ruido, un forastero con pasado, un andar contenido y una mirada que no hablaba. Desde entonces, su silencio absoluto había crecido absoluto. Luisa, ella, que lo amaba con la mezcla de coraje y ternura que solo el amor verdadero concede, no encontraba consuelo. Su mano buscó la medalla de su madre y la apretó como si eso pudiera obligarlos a volver. En la plaza, las primeras palabras de la mañana fueron cortas y secas. Alejo, todavía dolido por la desconfianza de Luisa en episodios pasados, la miró con una mezcla de explicar. Don Tomás, por su parte, se mostraba más osado cada día. No habló, pero sus gestos bastaban para sembrar. En la tienda de comestibles donde Luisa trabajaba, la tensión se volvió espectáculo cuando Tomás, con una calma casi peligrosa, insinuó que conocía su pasado y que no le temía a las acusaciones. La verdad pesa, Luisa murmuró con voz grave que no buscaba aliados, solo observar reacciones. Ella, herida y humillada, intentó reaccionar, pero las palabras se lo observa reaccionar, pero las palabras se le enredaron. Mientras tanto, la casa grande ardía en otro fuego. El anuncióne. José Luis celebraba en voz baja la noticia que nadie había pedido, pero que todos discutían, su hija Irene prometida a Leonardo, el duque joven y calculador. El anuncio había resonado por todas las dependencias con la fuerza de una sentencia social. Para Bárbara, la humiliación había sido pública. Ver al hombre que ama resignarse, aunque en su voz hubiera promesas, era como una puñalada que vierte con un guante de seda. Leonardo, por su parte, aparecía en la galería con la compostura propia de un noble que mide las palabras. No me voy a casar con Irene, la susurró a Bárbara y en su promesa conmovía la esperanza. Ella, sin embargo, conocía el peso de las familias. Las decisiones que parecen íntimas siempre terminan adosando con vidas cuando se transforman en alianzas. En ese mismo laberinto de intereses y traiciones, Úrsula se movía como una sombra. Había algo en su paso que hacía crujir el suelo, una ambición contenta de esconderse tras la cortesía y una desesperación que solo las que no aman conocen. Días atrás lo sabía todo el valle en voz baja. Don Julio había muerto. La tristeza y el desconcierto habían abierto discusiones y acusaciones. Ahora, en la penumbra de la casa de Victoria, algo irremediable había sido revelado. Úrsula, con ojos que habían perdido la inocencia, confesó a su tía en un susurro que parecía arrastrar piedras: fui yo, le di arsénico. La frase cayó como un vaso roto. Victoria permaneció paralizada un instante, buscando en la memoria gestos de su sobrina que la identificaran, pero en la voz de Úrsula no había arrepentimiento, sino un vértigo que la había empujado más a decir la verdad y luego a suplicar. La matriarca, Victoria Lucawa, cual la cara grave, por un lado estaba la sangraba, la familia, el deber implacable de proteger la casa, por otro, la ley y la conciencia que impedían que su mano se manchara, mas él había forjado su vida a la sombra de un linaje que no perdona, gestos de debilidad, y ahora esa misma necesidad de supervivencia familiar le exigía respuestas rápidas. Recordó la conversación que había sostenido con su sobrina el lunes anterior, cuando trazaron un plan aparentemente inocuo para proteger la imagen de la familia. Pero la confesión de Úrsula la colocaba frente a un abismo. El plan que Victoria había concebido esquivar pruebas, asegurar lealtades, silenciar voces, ahora podía transformarse en cómplice de un crimen. ¿Hasta dónde era capaz de llegar una matriarca para salvar su casa? A la par, Ana, la doncella que había tomado parte en los ecos de la fatídica tarde, dormía con la conciencia en la más. Su mundo se deshilacaba entre la culpa y el miedo. Hace poco, Úrsula le había dado una bolsa con dinero para su silencio, y la había entregado a quienes debían asegurar que la versión oficial no cambiara. La joven había obedecido por temor y por amor a su familia, pero ahora ese miedo rugía más alto que el silencio. En secreto, la verdad se había derramado en confesiones a Rafael, el hombre que no solo buscaba justicia sino que ardía de inquietud desde hacía tiempo.
Ana, al borde del colapso, le había contado todo que Úrsula había sido la que puso el veneno en la bebida de Julio y que ella, Ana, había ayudado en la logística sin medir las consecuencias. Rafael, con la mezcla de ira y ternura que lo definía, sintió cómo su mundo se tambaleaba. La mujer a la que amaba había guardado un secreto que podría destruir la confesión de Ana. No tardé en traspasar los muros del cuarto de Nena. No tardé a la confesión de Ana. No tardé en traspasar los muros del quedó la verdad. Rafael, incapaz de contener su furia y su afán por justicia, le contó a Adriana lo que le había revelado la doncella. A Adriana le cayó la verdad como un baño helado. El mundo de su familia corría ya riesgo y ella se sintió responsable por no haber actuado con mayor previsión. La culpa, esa vieja compañera, le mordió el corazón. Fue entonces cuando Úrsula, ajena a que su crimen había sido confesado, irrumpió en la conversación como una tormenta contenida. Con su habitual sonrisa de terciopelo, aseguró a Victoria que todo estaba listo, que la bolsa de dinero tenía un propósito distinto al que aparentaba. Su plan, brutal y directo, consistía en que Ana fuera asesinada en el camino al pueblo, un asalto simulado, unos hombres que se ocuparían de la doncella y todo vería a la normalidad sin voces que delataran la verdad. Victoria, al escuchar esas palabras, se debatió entre la incredulidad y la resolución. ¿Es que haría una mujer que ha llegado tan lejos? Mientras los hilos se tensaban, la relación entre Luisa y Tomás alcanzó un punto de ebullición. El harta de las insinuaciones y de las humillaciones, decidió plantar cara. En una escena cargada de electricidad, Luisa intentó exponer a la joya Mercedes, buscando que su silencio se quebrase. Tomás, sin embargo, no cedió. Con una frialdad que dolía, hizo un gesto que desarmó la acusación. Confesó ante ellos con una sonrisa grave que no sentía remordimientos por robar de aquella tienda años atrás y que volvería a hacerlo si fuese necesario. Sus palabras, más que una defensa, fueron un desafío. Luisa se encontró humillada y sola, comprendiendo que el hombre que ama escondía algo que ni siquiera el corazón podía. Era ese el secreto que mantenía al valiente vilo. Había en su silencio algo más grande, algo que pudiera cambiar el destino de muchos. En la casa grande, las maniobras para la boda entre Leonardo e Irina avanzaban con celeridad. José Luis no tenía dudas, esa alianza consolidaría poder y recursos. Se reunió con el duque y le ofreció términos que parecían una promesa de prosperidad, tierras, influencia y la mano de una joven con ductilidad social. Leonardo, sin embargo, estaba en otra pugna, la de su corazón. Su conversación con Bárbara fue el reducto de intimidad en medio de la guerra de apariencias. Le juró que no se casaría con Irene, que buscaría una forma de oponerse a la voluntad de sus mayores y que la amaba con un amor que, en voz baja, se volviera que mi promesa. Bárbara, rendida a la esperanza, comprendió que la política familiar puede arrolar cualquier ser humano. Su temor se mezcló con la fe. Si el duque podía enfrentar a sus padres, pues la justicia no fuera una ideal enfrentar a sus padres, pues la justicia no fuera una ideal inalcanzable. En la noche previa al capítulo 26, los actos se sucedieron con la precisión de los relojes. Ana planeó un viaje al pueblo para llevar un recado. Rafael la acompañaría a la salida, pero no a todo el tramo. Victoria ordenó que se extremaran las precauciones, pero en su mente se acomodaba la idea de que el silencio lo justificaba. Todo sola, segura de la impunidad, finalizó los preparativos para que la emboscada ocurriera. Y Tomás, en su soledad, mira el cuaderno que guardaba en su habitación. Páginas llenas de nombres, fue casi una confesión que aún no había compartido con nadie. Era una confesión distinta a la que compartió con la gente del pueblo. Había algo en su pasado que lo traía de vuelta al valle, un lazo roto que no quería que otros pisaran. Esa noche, mientras la luna asomaba tras la sierra, Luisa soñó que rompía su silencio. Rafael, en vela, repasó en su cabeza el modo en que confrontaría a Úrsula. Adriana tembló pensando en lo que perdería si su padre recuperaba las tierras. Victoria, con la cara blanca como papel, preparó por última vez un plan para proteger a su sobrina y a su casa. El capítulo 26 arrancó con una escena que dejó a todos sin aliento. Ana, en el camino, se encontró con lo que parecía una broma macabra del destino. Los hombres murmuraron y la intentaron abordar, pero el plan no salió del modo previsto. Alguien había hablado. La voz de la verdad, que Ana creía verdad en la noche, había corrido más rápido que cualquier conspirano. Rafael, que no la dejó sola, intervino. En la lucha confundida, una linterna iluminó un rostro, y esa luz fue suficiente para que los atacantes huyeran. Úrsula, desde la lejanía, no pudo evitar un estremecimiento de pánico cuando supo que su plan había fallado. La joven que quiso silenciar a Ana había sido derrotada, por ahora.
no por su astucia, sino por el hecho de que el amor y la lealtad de algunos no se apagan con dinero. En la casa grande, el intento de boda ardía en rumores. Irene rompía al orar en un rincón, Bárbara observaba con ojos inflamados y Leonardo recibía una oferta final de José Luis a la que no pudo renunciar con facilidad. Las pasiones personales y los tratos de poder se entrelazaban, revelando que cualquier esperanza de libertad empezó a pelearse. Al final del capítulo, la verdad empezó a mostrar sus primeras consecuencias. Úrsula, acorralada por la verdad que Ana había revelado, suplicó a su tía que la protegiera. Victoria, por su parte, mira la noche como quien contempla un mapa sin ruta segura. Tomase, por su parte, se acercó a Luisa con un gesto que por primera vez no fue silencio sino palabra. «Hay cosas que no puedo decir todavía», le dijo, con la voz quebrada, «pero si te falara, entenderías por qué». Luisa apoyó la frente en el pecho del hombre silencioso y, por primera vez, no buscó respuestas inmediatas sino la promesa de que habría lucha. En el valle, mientras la luna se apagaba y la mañana parecía más fría, todos comprendieron lo mismo. Nada volverá a ser como antes. Los secretos se habían desatado y las lealtades se habían puesto a prueba. El capítulo 260 contenido, el valle al filo de una historia que prometía cambiar. Que el valle al filo de una historia que prometía cambiar en de sus habitantes